Más cordial bienvenida, muchas gracias por venir. Y bueno, todo empezó en un tweet. Y hace, ¿qué fue? ¿Como un año del tweet o más? No, fue en enero de este año, 4 de enero para ser. El 4 de enero, alguien presumió que había visto una película que era una película que solamente se había exhibido en Sundance, o en Morelia, o no. En Morelia, en México, solo en Morelia, y sí, exacto, en Sundance. Y que eran muchas personas que ya estaban como teniendo la discusión con relación a la película. Entonces, tener una discusión con relación a la película involucra no solamente que la viste y que ya la consumiste, pero pues no muchos la habían podido ver en el festival en el que estuvo, y entonces eso hizo evidente que había un consumo digital de una película que todavía no se había exhibido, que ya sí tenía distribución, que sí tenía fecha de estreno, y eso obviamente para los distribuidores pues provocó un problema. Yo no sé si un problema y una solución, y eso es lo que a mí me gustaría discutir con nuestros invitados del día de hoy. Me da mucho gusto ver distribuidores también en el público, ¿no? Que han distribuido desde varios lados, desde muchas instituciones, y si quieren podemos también hacerlo rico y al final opinar y que todos opinemos, porque creo que eso es lo que mejora las discusiones. Me estaban diciendo que no les gustaba mucho el nombre de la masterclass, del panel. Si quieren podemos empezar por ahí y después yo les voy a seguir haciendo preguntas acerca de si es bueno o no este consumo digital que se tiene ahora con relación a las películas que son grandes, que vienen de fuera y que evidentemente las ven en piratería. Entonces, si quieres empezamos contigo, Mineco, muchas gracias por estar. Hola, ¿cómo están todos? Muy buen día. Sí, cuando me invitaron al panel y sí, con el título del panel de que es la piratería una consecuencia de la falta de distribución, yo creo que nos están dando tanta responsabilidad a las distribuidoras comprar todo el contenido que existe en el mundo, y no tanto las películas comerciales como las independientes y las series, y no podemos comprar todo, no podemos exhibir todo tampoco, y la verdad que es difícil porque tú como distribuidora compras contenido y estuviste meses buscando ese contenido, estuviste leyendo guiones y muchas veces lo compras antes que filmen la película. Entonces fuiste a un mercado de cine, fuiste a hacer una oferta de tanto dinero para la región o para tu país y esperaste, te lo entregan ya, ¿no? Y haces una estrategia con todo tu equipo de distribución para sacarla en cines y ya después en las otras ventanas en donde la gente sí puede pagar para ver al cine o pagar para verlo en una plataforma digital o rentarla en un transactional video on demand, ¿no? Entonces, y es mucho dinero, mucho trabajo, y de repente tú tienes tanto fe en esta película y antes de que salga a cines ya la están viendo en Cuevana, en otra plataforma digital, y es muy doloroso, la verdad, ¿no? Porque pues sí, dices, oye, contrólense, consumidores, ¿no? Oye, esperen, ¿no? ¿Qué necesidad de ver la próxima película de tal director? Sí, se estrenó en Sundance, pero va a estrenar en México. Y si no se estrena en México, qué lástima, ¿no? I'm sorry, porque hay derechos, igual no se vendió, ¿no? Ciertos derechos en tu territorio. Entonces, es esa necesidad de las personas de tener un contenido y que no les importa, no les importa infringir la ley, no les importa ser parte de una red que está hecha por narcotraficantes, por ¿no? personas que están involucrados en tráfico humano, que son muchos los dueños de estas plataformas digitales. Todo lo que es ilegal, y ahí estás, ¿no? Viendo la película que tú quieres ver, ¿no? Entonces, sí, daña la industria, son millones, miles y millones de pesos al año, y es una falta de respeto y es una falta
de conciencia y de educación, ¿no? Y creo que tenemos que cambiar como personas, no podemos quejarnos de nada si no empezamos en casa, con nosotros mismos. No, yo estoy de acuerdo contigo y creo que todos sabemos que es completamente ilegal y más bien no creo que hagamos nunca la conexión de la ilegalidad de estos espacios como Cuevana hasta narcotráfico y tratante de blancas y todo, ¿no? O sea, como eso que sí todos consideramos de manera grave. Me voy a brincar, Jaime, para que Eric empiece como desde la perspectiva que yo creo que no son perspectivas contrarias, son perspectivas que son complementarias y venimos o tendríamos que abrir más luz, ¿no?, en cada una de las perspectivas, porque eso es importante. Y de hecho de eso se trata el festival, de abrir el diálogo. Bueno, hola, yo soy sí, o sea, no se trata ni de enfrentar ni de confrontar. Creo que platicar la problemática, que creo que es otro problema que yo tengo con el nombre, que de entrada ya califica la piratería como algo y no como una problemática mucho más redonda, incluso mucho más integral. Entenderla, por supuesto, implica conocer el trabajo de los distribuidores, pero entenderla también implica conocer lo que ocurre con los consumidores. Y yo estoy completamente en desacuerdo en señalar al consumidor como el responsable o el causante de la piratería. El consumidor es parte de la problemática y es una de las caras más visibles de esa problemática. Pero no existe la piratería solamente por los consumidores. Hay detrás de eso, sí, una falta de tacto de ciertas distribuidoras, de ciertas exhibidoras, que ven a la película desde su ángulo completamente comprensible y completamente necesario, que es el del negocio, ¿no? Ellos necesitan sacar números de una película a la que han cuidado, a la que le den un potencial de mercado y a la que le den una respuesta en la taquilla. Pero si entendemos que el cine no solo es eso, sino que el cine es una manifestación bastante más compleja de otras cosas, creo que podemos comprender la problemática alrededor de la piratería. Castigar y señalar al consumidor de arriba hacia abajo como el único responsable o la única manifestación de la piratería nos está cegando ese otro lado. Y voy a dar un ejemplo de primera mano que me tocó, me lo dijo mi dealer pirata. Yo tengo un dealer pirata. Estuvimos trabajando, sí, y les digo lo mismo, estuvimos trabajando y se va a presentar ya pronto el tomo 88-89, una investigación para la Cineteca Nacional, 4 investigadores estamos alargando el legado de García Riera, ¿no?, del registro de las películas hechas, filmadas en México, estrenadas en México, por lo cual había que ir del 83 al 89, que fue donde paró la investigación anterior, y investigar cuántas películas se habían filmado, ¿sí?, para luego averiguar dónde se habían estrenado y cuándo. Pero eso incluye una ficha técnica completa que no siempre existe, una sinopsis de la película que no siempre existe y una visión crítica de la película que había que hacer desde la actualidad. Y uno dice, bueno, es una investigación para la Cineteca. La Cineteca debe tener esas películas. Pues sí, tienen algunas. Híjole, esta no está en la Cineteca. ¿A dónde voy? Vete a la Filmoteca de la UNAM. Fui a la Filmoteca con Antonia Rojas. Y Antonia me dijo, no las tengo todas, me faltan unas. Estas son del CCC, porque no vas al Centro de Capacitación Cinematográfica y les pides. Me prestaron unas, me proyectaron otras, vi unas películas maravillosas de los 80 en 35 milímetros. Las que faltaban, pues me las tuve que ingeniar. Y la anécdota es, encuentro en Tepito un puesto especializado en cine mexicano de los 80 y cine de la época. Solo venden eso, 5 pesos el DVD. Le doy la lista a Gabriel, que es mi dealer, y me dice, estas las tengo ahora mismo, te las puedo dar, y las otras, y aquí es donde va el comentario punzante, las otras puedo pedir el máster para que me lo traiga. Y ese máster, ¿saben de dónde venía? De los estudios Churubusco. Es decir,
la problemática es mucho más grande. No estoy diciendo que los estudios Churubusco comercien con eso, pero hay filtros y hay ligas. No, ya sé que no, hola, no te había visto. No estoy diciendo eso. Aquí en el público tenemos a Erwin, que es el director de los estudios Churubusco. Ahorita le vamos a dar la palabra. Vente, Erwin, si quieres, tráiganme un sillón. El jefe de jefes de los estudios Churubusco está ahí. Hay una gotera de másters, ya te lo había contado, creo que en Monterrey, hay una gotera de másters que sale o de las distribuidoras, porque las copias que, otra es otra cosa, las copias que se ven ahora en pirata ya no en la cámara, en el cine, son copias digitales que salen de un máster, que salen de un lugar donde evidentemente nosotros no tenemos acceso, y eso pasa. Ya te lo había contado, eso pasa, o sea, Gabriel tiene a alguien que le dice, estará este máster y se lo consigue. Y esta investigación hecha para la Cineteca se completó gracias a copias piratas que alguien guardó y que alguien tiene y que la Cineteca y la Filmoteca del CCC no tienen. Yo lo único que estoy diciendo es, la problemática es mucho más grande y los culpables no somos unos, sino que tenemos que apuntar a causas que tendríamos que combatir quizá más allá del simple consumo de material pirata. Pero, a ver, vamos a hacernos un paso para atrás, ¿no? El consumo de material que tiene protección de derechos de autor fuera del reamo del poseedor de esos derechos es ilegal, ¿no? Es ilegal, no podemos hacerlo. Y yo me inclino, sí, a culpar al consumidor, porque el consumidor es el principal objetivo. Es decir, esto que nos cuentas de la anécdota que tiene que ver con un rescate de acervo cinematográfico, híjole, está súper bien, ¿no? O sea, como yo, porque, por eso, pero ese no es, yo creo que ese no es el objeto de las películas que estamos haciendo. No son películas que estemos rescatando, como en este caso, ¿no? Son películas que estamos consumiendo porque entendemos el post que tienen internacional y queremos ser los primeros en verla antes de que los vean todos, ¿no? Y entonces ese consumo me parece que, y es más, y no nos importa si estamos afectando ni al distribuidor, ni al exhibidor, ni al poseedor de los derechos, ni al agente de ventas, ni al agregador de contenidos, por si es como en una plataforma. Eso no nos importa. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ya podemos spoilear y tuitear, ¿no? Así como de ya vi la película, es increíble, o no la vayan a ver nunca, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, y esa sí es una tendencia, y esa sí es una acción del consumidor. O sea, eso sí tiene que ver. Ahora, ¿cómo controlar eso? Yo sí creo que se tiene que hacer desde las instituciones, que se tiene que hacer desde los distribuidores. Voy a poner una analogía que es un poco burda, pero ¿cómo se controla el grito en los estadios? ¿No? El grito, que es un grito terrible y que ahora ya no se hace. ¿Cuáles fueron las estrategias? Las estrategias las tuvieron que hacer tanto la Femex Food y ¿no? Ya me van a acusar de FIFA en Twitter otra vez. Pero si no somos nosotros los que pongamos las... Es decir, también es muy fácil como decir, güey, está súper mal. Está mal, yo se los puedo decir, está mal, y también hay muchísimo consumo, pero quienes tienen que hacerse cargo para que eso deje de suceder es precisamente informar, uno, que es ilegal, ¿no? Y dos, que está mal, porque afectas muchísimas cosas como en el proceso. Ahora, es muy interesante lo que dices con relación a lo de Estudios Churubusco, porque yo creo que justamente esas instituciones, ¿no? O sea, nosotros como Cineteca de la Universidad de Guadalajara, la Cineteca Nacional, Estudios Churubusco, la Filmoteca de la UNAM, nosotros tendríamos que poner en común un espacio para decir, güey, ¿cómo podemos hacer para nosotros ayudar a que esto se detenga? Y eso que nosotros, de este lado, no somos los principales afectados. Los principales afectados son los distribuidores. Jaime. Hola, quiero comenzar, mi nombre es Canal Rosales, buenas tardes a todos. Quiero comenzar preguntándoles aquí a la audiencia, ¿quién no ha consumido pirata? Que levante la mano y le tomen una foto a esa persona que jamás en su vida ha consumido pirata, ¿no? Porque es la sí, exacto, ¿no? Por supuesto que todos hemos tenido algún consumo pirata.
Lo acabamos de escuchar, lo acaba de decir Estrella, no existe justificación alguna para ver o consumir contenido pirata. ¿Por qué lo hacemos? Porque nadie nos va a penar por hacerlo, porque no hay una consecuencia legal ni judicial de que consumamos contenido pirata. ¿Sí? Segundo, no es repartir culpas, ¿no? Ya Eric de inmediato nos aventó que los distribuidores son lo peor del universo. Si no me equivoco, por aquí está el señor Donald, Universal Pictures. Universal Pictures y todos los grandes estudios de Hollywood son satánicos. Disney es el diablo encarnado y esa es la justificación que algunas personas del medio dan para consumir contenido pirata. No existe ninguna. Legalmente no existe, es un acto ilegal. En este caso Eric está hablando de un ejemplo en particular, de una curaduría, de una recuperación de un acervo. Hay maneras, hay mil y un formas. Y Mineko le acaba de decir, si no encuentro esa película, ¿por qué tengo que ir y consumirla pirata o ilegalmente? Lo hago porque puedo y porque nadie me castiga. Pero de eso a que los distribuidores sean los responsables y por su culpa tenemos piratería, ahí creo que difiero muchísimo de la opinión de él. Es la cultura mexicana de la ilegalidad. En el momento en que nosotros podemos hacer lo que se nos pegue la gana y no tenemos ninguna consecuencia. A ver, creo, eso estoy de acuerdo, no se persigue de ficción, ¿no? O sea, el consumo de piratería no se persigue. Entonces eso ya podría ser un problema si lo que nosotros quisiéramos es zanjar el consumo enteramente. Yo creo que, y no quiero hablar por nadie, mejor interrúmpanme y ustedes, o sea, no quiero decir lo que quiso decir, ¿no? Pero en ese sentido, a mí me parece que cuando nosotros nombramos a los distribuidores como responsables, se está refiriendo a las películas que no llegan. Hay películas que no se compran para el México, ¿no? Porque los distribuidores, por cualquier cosa, por estrategia, porque no tienen dinero, porque ya se acabaron sus... Quisiera hablar de ese punto. ¿Por qué algunas películas no llegan al territorio mexicano? Y ahí sí no es echar culpas, porque no hay la suficiente demanda. No hay la suficiente demanda de ciertos lugares en la República Mexicana o de cierto tipo de consumidor para que eso sea negocio. Traer una película cuesta, no es barato. Tener una película exhibida en Minatitlán, en Mexicali, en algún cine de un municipio de bajo nivel adquisitivo, cuesta. Y si el distribuidor ve que en ese lugar no hay la suficiente demanda, por eso para mí es muy importante que entiendan a las áreas de venta de las distribuidoras y no nada más al marketing. No todo es... Sí, porque no puede ser al revés, Jaime, que los departamentos de ventas vean otras oportunidades o abran las ven. Lo que pasa es que tal vez no hay ganancia y no llena. Pero sí, es parte del problema. Sí hay distribuidoras, ¿no?, muy específicas como Caníbal, como Viano, que están trayendo estas grandes películas que están ganando premios en estos festivales internacionales importantes, pero no hay cartera que soporte la traída de tanto contenido, ¿no? Porque, el parte del público tampoco. ¿no? Y tú puedes comprar los derechos. No? Tú puedes comprar pero, los derechos. A ver, vamos a organizarlos. Vamos a organizarlos, ¿no? Es decir, es una situación de la gallina y el huevo y la gallina y el huevo. Claro. Tú dices, no hay consumidores para traer películas. No hay consumidores, pero porque hay un análisis estadístico de que no hay consumidores. Ajá, pero las películas se consumen. Pero no en la suficiente cantidad como para generar un ingreso para poder tener esa película. Pero sí lo van a consumir online, ¿no? Lo están consumiendo online porque es muy fácil, ¿no? Y también fenómeno de torrent, en donde tú tienes un peer-to-peer sharing del contenido y se ha puesto muy peligroso porque ya están subiendo todo este contenido a otras plataformas y está sharing con extraños que tú ni conoces. Y sí hay leyes
que van contra eso, pero como dices, no hay enforcement, no sé cómo se dice en español. Sí, la ejerción de la acción ilegal. Sí, no lo hacen. Y porque México es muy fácil, ¿no? Porque las leyes aquí también sobre la piratería es un poquito difícil todavía. Pero ¿por qué en Estados Unidos tú vas y eres muy obediente, ¿no? Y dicen, no puedes ir arriba de cierta velocidad, porque sabes que te van a multar. Entonces, porque aquí, pues sabes que igual no te van a multar Pero la mitad de los portales piratas están listos. Esta no Rusia, pero bueno. A ver, rápido. Con servidores en los Sí, conceptos muy puntuales. El primero, hablabas de otros países. En otros países, ¿cómo se controla la piratería? A través de las cableras y la gente que proporciona el internet. Si una cablera detecta que estás descargando contenido ilícito, primero te preguntan a ver si no estás teniendo un servicio de peer-to-peer de archivos y porque tu uso es legal. Y si se dan cuenta de que tu uso es ilegal, te empiezan a bajar y a castigar. Ese es primero. En otros países y en México no existe. Segundo, el modelo de negocio en donde yo llevo una película, por ejemplo, en este caso el tweet, si alguien no lo vio, hablaba sobre la película La decisión de partir. Una película coreana que tenía en ese instante mucha demanda y muchísima gente la quería ver. Lo único que había que hacer era esperarse, porque sí llegó a distribución y porque sí llegó a muchas ciudades. ¿Qué hizo la distribuidora? Fue decir, yo voy a poner la película en las salas de cine donde me va a ser redituable, porque yo tengo un estudio estadístico. Te digo, el área de ventas de las distribuidoras, así sean medianas o pequeñas, como Diamond Films, como Imagine Films, tienen un estudio muy concienzudo de este tipo de película, esta película en particular, ¿va a funcionar en este cine o no? Llevar una película a una ciudad de bajo poder adquisitivo con poca demanda me va a hacer que la sala de cine tenga solo 20 o 30% de la capacidad total y no me hace redituable y conveniente tener esa película ahí. La voy a tener digital para el resto de la población. Después, en un modelo transaccional en donde voy a pagar 80, 100, 150 pesos, tú también le pones valor a tu producto. Tienes el derecho como creador de contenido de poner tu producto al precio que tú quieres, dependiendo de las condiciones del mercado. Y yo creo, Jaime, que en un país tan pauperizado como el de México, tan dividido, no es una justificación, es otra parte del problema. De entrada, se me hace muy preocupante que se vea a todo lo ilegal como algo malo. No todo lo que es legal es malo. De entrada, ¿no? De entrada. Segunda, crear un sistema punitivo para quien consume algo, porque probablemente no le alcance el dinero para ir a un cine. Y ya no hablamos solamente de pagar la entrada, sino de trasladarse de su casa, no sé, el municipio más lejos que tengan aquí, de allá a acá. Que no le alcance el dinero es parte del problema. No estoy diciendo que ¿por qué esa película? ¿Por qué no entonces porque si hacemos? Pero o sea, el hecho de que no puedan pagar por ella justificación, no la quieren. esa es justificación suficiente para consumirla ilegalmente. No estoy justificando, estoy tratando de hacer ver que el problema es mucho más grande. Sí. Plataformas digitales y que incluye también la distribución. Por eso, entonces, mejor que el Estado proporcione un medio de difusión del cine mexicano que constituya una alternativa a porque a fuerzas tengo que ver. Existe, a ver, vámonos, yo creo que esto es como un buen momento para otra pregunta. Que no tenga nada que ver con eso. No, es que existen. O sea, estas plataformas gratuitas, ¿no? Existen. Es decir, Filmin Latino. ¿No? O sea, estos espacios que... Yo te puedo hablar de Butaca TV, que es una plataforma en donde encuentras contenido mexicano de relevancia y con anuncios y completamente gratis. Está tú y hay muchos lugares donde puedes tener alternativas de contenido. ¿Por qué tiene que ser esa película? ¿Qué derecho tiene el público de consumir esa película? No, porque... cuando tengas... Exacto. Por eso, pero es como decir que yo, porque no tengo dinero, no voy a poder ver la siguiente película que es de la que todo el mundo está hablando. No dejaron terminar. ¿Qué derecho tiene
todo el público de verla cuando la vas a poder ver después, o la puedes ver en el cine o la puedes ver en descarga digital. Y cuando no la puedes ver, tienes alternativas de contenido. Jaime, pero eso es una realidad que no existe, porque nosotros como consumidores, y más en este tiempo, queremos todo ya. O sea, yo quiero que ya mañana salga, no sé, Avengers va a ir como la 58, ¿no? O sea, no se ha producido, ya quiero que esté para allá. Y aún así venden taquilla. Y aún así venden taquilla. Ahora, pero yo creo que el problema independiente, porque también es el asunto. Centrémonos en un cine independiente que tiene pocas posibilidades de llegar y que tiene, según algunos. eso es exactamente el punto. Eso es exactamente el punto. O sea, no estamos hablando de que se consuma pirata o no Avengers 58. Porque eso que, ¿no? O sea, ese no es el objeto de la discusión. Pero decisión de partir, que tiene un distribuidor que hizo una apuesta financiera para su empresa, en donde trae una película coreana que muy probablemente, o sea, estas estadísticas de las que tú hablas con relación a todas esas, pues sí, hacen las estadísticas, pero muchas veces fallan totalmente. Porque una película que vaya a pegar puede ser un gran éxito, pero si está pirata, si se consume pirata antes, deja de ser. Entonces esa empresa que hizo toda la inversión, ahorita vamos a las preguntas. Los exhibidores también ven que hay una película pirateada y ellos también cuestionan si te van a dar todas las pantallas o no, ellos dicen, pues ya la vimos que está pirata, pues te íbamos a dar, no sé, 80 pantallas, ¿no? Para una película indie interesante. No, yo creo que la vamos a bajar a 20. ¿Qué quiere decir? Ya todo el dinero que gastaste, ¿no? Está robando al distribuidor también, ¿no? La distribuidora en ese sentido tiene que dejar de invertir en otras películas para traer otras películas porque está perjudicando su modelo de negocios. Están satanizando Un modelo de negocios que la gente no puede aguantar. La gente no tiene dinero para ir al cine. No tiene El modelo de negocios. Ahí, bueno, a ver, Eric, o sea, perdón, no, yo aquí como directora, te puedo poner, yo como directora de la biblioteca de aquí, nuestro boleto es el más barato, ponemos películas de todo. Y está perfecto. Y está perfecto, pero ese modelo se aplica en muchas áreas independientes. O sea, decir que no es que es porque no tienen dinero para ir al cine es un poco también justificar. No es una justificación, es una realidad. Que por eso no tengo el suficiente dinero para pagar una película. Yo creo que está muy interesante la plática. Prenda la luz de la sala, vamos a abrirle al público porque nos estamos Justificar una ilegalidad porque no tengo el suficiente dinero, que es como justifico que yo voy, por ejemplo, un programa asistencial de alimentación. El Estado se encarga de comprarle el producto al productor de ese alimento y lo distribuye por otros medios. En este caso, lo que estamos haciendo es ir y robarle al productor del contenido. No, a ver. Esa no es tampoco, perdón, esa no es una justificación. Pero yo tampoco creo que la gente consuma pirata porque sabe que es malo. Y creo que ahí tenemos un grave. Lo consume porque sabe que nadie le va a penar. Pero tampoco es por eso, es porque es una de las alternativas reales. O sea, cuando tú consumes algo porque sabes que es una alternativa real, que nadie, él no les va a pasar el micrófono, va a haber otro micrófono. ¿Dónde está Natalia? Ok, vámonos por acá, en orden. De este lado, aquí, segundo chico de nosotros. Preguntas cortas para que alcance todo. Sí, te encantan mucho. Yo sí trato de evitar consumir contenido pirata, si puedo, claro, pero también entiendo que hay películas, bueno, hay personas que les gusta el cine y no tienen suficiente dinero para ir al cine o para comprarla en DVD o para pagar una plataforma, ¿no? O también en el caso de películas que se estrenan, bueno, que salen de cines y la ponen en una plataforma, pero que aparte tengo que pagar 200 pesos más para poderla ver, nada más un día. O sea, no creen la luz. Perdón, ahí va la pregunta. 200 pesos si la compras. No hay película No de creen. 40 años.
Sí. En Amazon. No. Sí, hay plataformas Bueno, claro, estreno. Pero bueno, la pregunta, Dejémoslo terminar su idea, por favor. mi pregunta, ¿no creen que también la piratería es como una forma para las personas para enamorarse como del cine, pues? Para poder comenzar a ver el cine y que les guste, porque muchas personas se enamoran del cine desde chicos y muchos chicos ven películas piratas porque no les alcanza para originales, por así decirlo. Esa es una justificación. Miren. A ver, vamos a ver. Quiero preguntar, Sí, ¿tú compras objetos en Amazon? sí. ¿No? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto costó lo último que compraste? No sé a qué se refiere. Bueno, Un artículo. 400 pesos, pero no. Ok, no. entonces, si una persona tiene 400 pesos para comprar un artículo Sí, en pero no Amazon, estoy hablando de no, ya sé, o sea, pues tiene el, ¿no? Estás hablando de enfrentarte a, ¿no? Porque dices que si lo puedes evitar, pero estás diciendo que sí lo has hecho. sí, lo he hecho, por ejemplo, cuando era niño. Cuando era más chiquito, cuando era más chiquito comprábamos en mi familia películas piratas porque a lo mejor no se alcanzaba para DVDs o para el cine, o a lo mejor no se estrenaba en México o yo qué sé, ¿no? Y ahí Vamos fue a cuando escucharnos todos, por favor. No, sigue. Ajá. No, pues es eso, o sea, creo yo que la piratería también es una forma de que este arte, que a todos nos gusta de una u otra forma, pues llega a todo el mundo porque no todos tenemos la capacidad de ir al cine, de comprar un DVD, un Blu-ray, lo que sea, o de pagar una plataforma. Yo creo que no, porque es decir, sí lo entiendo, ¿no? Pero a eso es a lo que me refería con el huevo y la gallina. Está mal, es ilegal, ¿no? Lo hemos hecho siempre, lo hemos hecho todos, pero no necesariamente es algo positivo, porque hay personas que se ven afectadas en el proceso. Si hiciéramos una analogía y en vez de la industria del cine fuera la industria de la moda, en donde comprar jeans ilegales, ¿no? O sea, fuera como una situación que todo el mundo puede ver, la gente lo seguiría consumiendo, sí, ¿no? Pero eso afecta a la cadena de producción y muchas veces al muy grande y muchas veces al chiquito. Eso es lo que creo que muchos no están viendo. O sea, las distribuidoras de películas son empresas mexicanas que pagan impuestos, que tienen empleados, que pagan seguro social, ¿no? Y quienes están chingando cuando les joden una película, es a ellos. ¿Por qué creen que las distribuidoras de cine, en específico en México, las que se dedican al cine internacional o al cine nacional, abren y cierran constantemente en el país? Porque la piratería hace que no puedan tener un flujo estable y fijo para que ellos puedan desarrollar un negocio y crecer en su negocio. Esa es otra realidad. Que no nos convenga esa realidad, es cierto, ¿no? Porque es muchísimo más fácil justificar, oye, yo, ¿por qué? O sea, digo, pobrecito whateverfilms.com que tuvo que cerrar su distribuidora, pero la verdad es que yo no tengo dinero para ir al cine. Vivimos en un mundo muy liberal. Hay alternativas, ese es el asunto, que podemos tener una alternativa de consumo cinematográfico de calidad, impulsada por algún esquema. Hay, por ejemplo, O sea, no existe. No, claro que sí, este es uno, aquí puedes tener consumo alternativo. Filming latino es otra opción. Yo hablo estamos hablando de ver cine en salas, ¿no? Estamos hablando de ver cine en Para que la salas. gente no vea. Y lo tengo que reconocer, en el gobierno de la Ciudad de México hay un muy buen esquema de salas Y las alternativas. distribuidoras, las exhibidoras que están haciendo. ¿Dándoles contenido a ellos? Por supuesto. No, de su parte para tener salas menos caras, más cerca de la gente. Y en donde no se estrena una México película. es el cuarto país más barato para ir al El cine. precio del boleto de México en un estándar internacional es el más barato. El precio del boleto en México puede ser muy barato a nivel si lo comparas con los internacionales. Y si lo comparas Pero con- el poder adquisitivo de la gente. A ver, Es también muy barato. rapidísimo. Comparación con un mercado similar al mexicano. Brasil, el precio del boleto en Brasil es 4 veces el Pero no podemos comparar. Es Comparemos decir, salarios. no podemos comparar por el número de salas.
Sí podemos comparar porque México tiene más asistencia al cine que Brasil. ¿Cuánto es tu salario? Comparemos los salarios. ¿El de Brasil? Son similares. ¿El de Brasil? Son similares. A ver, vamos con otra pregunta. Y con relación, es decir, yo creo que por eso esta discusión es rica, porque cada país, ¿no? Cada espacio tiene sus consecuencias. Es decir, yo digo, no se puede comparar a México, aunque el salario mínimo en Brasil es más alto. Brasil tiene menos salas, muchas menos que México, ¿no? Aquí tengo a Eloísa, otra distribuidora, ¿no? Es la mitad de salas, y ellos son el doble de población. Y el problema de piratería en Brasil, horrendo. O sea, no lo pueden, no se puede, ahí sí es injustificable. Y ahí es en todas las maneras. No, en todos lados. Es digital, es físico, es espacio. Eloísa López Gómez es una distribuidora que trabajó para una empresa brasileña. Digo, por eso creo que está muy rico, porque aquí tenemos como todo el panorama, ¿no? Tenemos las majors que están de la MPAA, ¿no? O sea, tenemos como muchas cosas. Yo sé que sería como muy populista decir, güey, es que si a mí no me alcanza el dinero, ¿por qué me estás quitando mi derecho a la cultura? Si eso es lo que ustedes todos se van a opinar. No, espera. La gente tiene derecho a la cultura. La gente tiene derecho, es más, a la cultura cinematográfica. Todos, cada uno de nosotros tenemos derecho a la cultura cinematográfica, pero no a robar algo que no te pertenece. Simple y llano. Tú puedes tener cultura cinematográfica con otras películas, no exactamente, en este caso, la decisión de partido. ¿Tú por qué tienes que forzosamente ver eso? Yo creo que, Bueno, ya está la cámara que lo que... Vamos a dejar que nos dé una opinión del libro al chico de la cámara. Buenas tardes, soy Kevin González de Canal 44, soy egresado de aquí de la Universidad de Guadalajara, de la licenciatura en Artes Audiovisuales. Entonces, empezando desde ese punto, creo que todos no solo tenemos derecho a la cultura, sino que el arte es universal. ¿Yo por qué querría ver la Mona Lisa y si no puedo pagar un boleto a París, no puedo verla? Así es. Entonces también me pasa con una película. Es un ritmo y así es. Y te voy a decir por qué. En el sistema en el que vivimos, que no lo inventé yo y que no lo defiendo yo, ¿no? Dice que si tú no tienes dinero para pagar un boleto a París, pues no puedes ver la Mona Lisa. Es horrible. Ahí, con esa observación, estás eliminando el derecho que tiene el creador del contenido a recibir. O sucede con las películas. Entonces espero 100 años a que los derechos sean públicos. ¿Por qué no? Y los derechos de obras artísticas los puedes tener después, eventualmente lo puedes tener en televisión, eventualmente lo puedes tener en una de las plataformas gratuitas. sí, y ya estoy usado. A ver, yo estoy manejando. ¿Por qué estás pasando la bola? Quiero que La piratería en todo caso sería una consecuencia de la sociedad mexicana o a nivel mundial, ya que como decían al inicio también muchos de los portales ni siquiera son de aquí. Entonces, a ver, ahí en un como rubro público de aquí o vamos allá. ¿Cómo lo paramos? Ajá, por eso, no es de México. Este es un problema que no es de México. Es un problema universal, es un problema de consumo universal y es un problema en el que las empresas mercadológicas hacen súper bien su trabajo para que una persona quiera ver muchísimo esa película, que si no tiene dinero, no la pueden ver en ese momento. ¿Pero qué crees? Nosotros decimos, porque somos consumidores, decimos que sí, y la vemos, y nos vale. Y usamos VPN, y usamos Torrent, y usamos todo lo demás, y en una situación en la que ya estamos tan inmunizados y ni siquiera lo consideramos ilegal, que no nos ponemos a pensar si eso afecta o no a alguien más. Dice de eso se trata. Dice que no va por ahí. Me gustaría escuchar por qué no va por ahí cuando es.
es como el defensor de los piratas. Defender la ilegalidad, No sé si de los piratas, pero si necesitamos un sistema que dé acceso a la cultura que no existe, a la que tú quieras. que no dependa de tu nivel adquisitivo, a la que tú quieras no depende de tu nivel adquisitivo. Por eso digo, no va por el hecho de si puedes pagarla, tienes que verla, porque eso criminaliza de entrada, de facto y sin matices a quien consume cualquier cosa que los demás consideren ilegal, en este caso la piratería. No hay una legislación. No hay, Sí, es ilegal. sí, claro que hay una legislación, pero de nuevo, Y- la gente no lo está consumiendo. Si México tuviera un tarjetón de cultura en donde tú te regala el gobierno un tarjetón y con cierto número de pesos, y con ese tarjetón, que creo que en Brasil lo tenían o lo tienen en algún momento, lo estaban haciendo. El cine estuvo en la canasta básica hasta hace cuántos años y lo sacaron. Sí, entonces lo puedes usar para ir al cine o ver una obra de teatro, eso sería genial, pero ¿qué pasa? Ya lo hubieras, ¿no? Utilizado tus puntos del tarjetón de ese mes y todavía seguirías, ¿no? Consumiendo piratería, me imagino, ¿no? Porque no hay cabida. La gente, A ver, vamos a seguir con esos tarjetones, lo que termina haciendo es consumiendo alimentos de primera necesidad y deja al cine de lado. Eso es lo que ha pasado. Con ese tipo de ayudas pasó en México con compañía operadora de teatros en los 80s, en donde la gente tenía la posibilidad de tener un boleto muy barato de cine. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que casi se arruina la industria del cine. Tuvo que llegar una revolución en la distribución y en la exhibición para que ahora tengamos, por supuesto hay una revolución tecnológica, ahora tenemos la posibilidad de ver infinita cantidad de contenidos. Eso es totalmente cierto, ¿eh? O sea, yo no sé si ustedes lo saben, pero la industria con relación a la producción de cine mexicano casi se muere. Y la razón por la que casi se muere es porque había una facción que estaba haciendo películas y de homes muy baratas que eran como de consumo directo para que ellos, los productores mismos, pudieran tener redituabilidad y porque los sistemas de distribución no estaban. Y también el precio de boleto estaba tan barato que los exhibidores no podían ya mantener sus cines abiertos porque el gobierno dijo de este monto el boleto va a costar 2 pesos, no me acuerdo cuánto era. Pero era subvencionado, o sea, Sí, pero entonces ya no había. Esos esquemas probados Sí. no funcionan. Me gustaría A ver, escuchar aquí. No, a mí también me gusta escuchar porque creo que todos están y tenemos, porque en una sola pregunta se van a ir dos. A ver, Víctor Morán. Hola, yo tengo dos preguntas. Una, el tema de distribución de piratería a través de redes sociales, ahora que también se transmite por Twitter y por Facebook y no solamente por Mac, ¿no? Finalmente la responsabilidad podría recaer un poco sobre el distribuidor, pero porque no se ven cómo demandas hacia Twitter por permitir este tipo de piratería. Y la otra es, bueno, en México no se usa. Y no ha pasado nada, y si se ha visto no ha pasado nada. Pero y la segunda es saber si ustedes actualmente no consumen ningún tipo de piratería. No, yo no consumo piratería. Yo tampoco. Pero ojo, o sea, eso no quiere decir que yo no lo haya hecho, que yo no vea y que por supuesto que hay como cosas que yo tenía muchísimas ganas de ver y que solamente estaban ahí. O sea, yo entiendo el tren de pensamiento con relación al consumo inmediato y entiendo el tren de pensamiento, ok, eso es un lado. Y por otro lado también entiendo que es una situación ilegal. Si yo te digo que no consumo ahorita, es porque, bueno, primero porque no tengo tiempo, porque tengo que ver muchas otras cosas, ¿no? Y después, porque a mí me parece que si nosotros todos entendiéramos el ecosistema completo, estaríamos tratando de buscar contenido de calidad de una manera no legal. Perdón, rapidísimo para responderte. Los medios de identificación de contenido ilegal en redes sociales, el más eficiente es YouTube, después Facebook, Meta y después Twitter. Con Twitter, obviamente, con los cambios que ha habido en la plataforma, se ha vuelto complicado. Y ahorita lo único que puedes hacer es una denuncia específica sobre un tweet en particular. Entonces ahí es tweet por tweet. Sí, hay compañías que se dedican, tú tienes que pagar a una compañía para que ellos estén revisando todas las redes y todos los links y ellos hacen los reportes. Hay unos que son imposibles de bajar
pero hay otros que sí se pueden y cuestan mucho dinero, pero lo tenemos que hacer. Lo cual hace que traer cine a las salas de cine para que lo puedan ver en pantalla grande cueste más dinero y sea todavía más complicado. Entonces, para que vean que consumir contenido pirata afecta a la industria del cine en su totalidad. ¿Y has visto piratería? Sí, por supuesto. Y Eduardo, orden por favor. Por eso pregunté de inmediato quién no ha consumido pirata, pero lo último que consumí de contenido pirata lo hice en formatos físicos, en piratería digital. Perdón. Bueno, es mi respuesta. Sí, por supuesto, y todos hemos consumido. Todos lo hemos hecho, ¿no? O sea, yo creo que la ansiedad que tienen con relación a decir que la realidad de muchas de las personas para poder consumir cine tiene que ser así, también creo que es cierto, ¿no? Pero eso es lo malo, y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar como sistema. Ya no bajen las manos porque ya tenemos que irnos. Lo que tenemos que hacer todos en comunidad con la industria cinematográfica es accesibilizar. El problema que yo siempre he platicado desde el festival es cómo hacemos que el festival sea accesible, gratuito, que más personas vengan, que más personas consuman, que más personas se enteren, ¿no? De las películas mexicanas, que algunas que están en competencia, no sé si las ven, son fantásticas, están muy chingonas. Entonces, creo que es muy importante hacer una reflexión, una autorreflexión, ¿no? Con relación a por qué defendemos tanto este consumo cuando nosotros vemos, bueno, voy a dejar de utilizar la palabra ilegal, sabemos que no está bien y sabemos que afecta a alguien, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ¿cómo vamos a hacer para que esas películas, y ya sea peticiones al gobierno, peticiones a las instituciones, peticiones al festival, estén disponibles, sí para todo, en la medida en la que puedan consumirlos? Estrella, y aquí en Jalisco, ¿cómo podrías decir que es la accesibilidad? ¿En qué está trabajando Jalisco, la Universidad de Guadalajara? Que nos comentes cómo ha sido este proceso de accesibilidad. No, nuestro proceso de accesibilidad, nosotros tenemos más del 50% de cosas que son gratuitas al aire libre, en espacios públicos, en donde queremos que no tengan restricción. ¿Qué municipios están quedando alienados de esta accesibilidad? Tlajomulco no hay nada. En Tlajomulco nosotros empezamos a tener funciones al aire libre. Fue el gobierno de Tlajomulco en el que nosotros ya no pudimos continuar. Perdón, ¿esa es labor del distribuidor de películas? No. ¿O es una labor de conjunto? Es una Lo que quería labor. preguntar hace rato es por qué no se voltea a ver otros países donde su modelo, ahora sí que pirata, ha sustentado todas sus... ¿Cuál no existe? Nigeria. No existe un modelo pirata. Nigeria es más grande en industria cinematográfica que México. ¿Y por qué? Por la piratería. Pero no se voltea a ver a Nigeria, se voltea Pero a ver a en ese caso no es piratería, es consumo de producción local. Ellos hicieron sus propias películas. producción local que no son en otros espacios. Por eso, pero no, te lo explico, es que es en ese sentido, esa no es piratería. Ellos, es como Bollywood, o sea, si tú me dices que Bollywood es más grande, sí, porque ellos producen muchas más películas allá. Pero ¿qué crees? Son películas que no viajan, no son películas de interés La general. ley de exhibición. Nosotros también tenemos ley de exhibición. No sirve, pero sí tenemos ley. Sí. Ahorita que venía para acá, yo soy de la Ciudad de México, soy actriz, soy directora, y venía para acá y una persona en el Uber me dijo, ¿vas a la Cineteca? ¿Qué hay? Y justo sucedió un anuncio de la radio. Le dije, justo a eso voy. Me dijo, deberían de que hubiera más publicidad, porque a mí me encantaría ir, pero yo no conozco nada de lo que hay. Voy, antes de que... Quiero Y entonces yo dije, mira, es esto, están padrísimas. Ayer vi una que es 20,000 veces de abejas, bla, 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 etc. Así le empecé a contar. Y entonces me dijo, estaría padrísimo que hubiera mucho más distribución, o bueno, es que no es distribución, no tengo la palabra, difusión, gracias. Difusión de este tipo de cosas y que fuera más accesible, porque y se veía que
O sea, estamos hablando de alguien que está en Uber, ¿sabes? Que puede escuchar la radio y escucha eso, pero como que no hay más, ¿sabes? Me gustaría saber qué películas hay, dónde puedo ir y que no durara tan poquito, porque sí me interesa. Hay otra problemática, permítame. Hay otra problemática que lo están diciendo aquí. Pues hay algunos en la Ciudad de México, sí, hay muchísimas, ¿no? 500 cines independientes, está padrísimo, pero en otros estados no. Y entonces la gente que necesita escuchar esos mensajes no lo escucha. Eso es algo muy importante. O sea, estamos haciendo arte porque queremos que muchas voces se escuchen, que no están. Y hay muchas problemáticas como, regreso a la película que vi ayer porque la tengo muy reciente, 20.000 especies de abejas, donde hay personas que están en pueblos, que están viviendo esa situación y necesitan verse reflejados ahí. ¿Cómo le hacemos? Mi propuesta aquí es, por ejemplo, pues es mucho del gobierno, o sea, las distribuidoras dices, es que yo, ¿cómo le voy a hacer, no? O sea, claro, también yo he producido cosas como artista musical también, y está cabrón. Entonces, solo que, pero a lo que voy es, ¿cómo podemos hacer como una cuerna con el gobierno algo? Porque, ejemplo, les quiero solo dar este ejemplo de Corea. Corea que hizo con el K-pop, me fascina cómo lo hicieron. Estos cuates agarraron y los incentivos gubernamentales se dividieron en 4 productoras, SM, YG, Big Hit, bla bla, hicieron 4 y se dedicaron, el gobierno está financiando el K-pop y entonces gracias a eso empieza como a haber dinero para que entonces en el mundo se pueda escuchar la música y hay una identidad de México, de Corea. ¿Qué haría? ¿Cómo le hacemos para que nosotros tengamos eso? Nuestra identidad mexicana se puede ver en todas partes de la mano del gobierno y de la mano también de las distribuidoras, que sea mucho más, pues que llegue a más gente. No sé si me permite responderte. No, dame un segundo porque yo quiero hacer un comentario. Exacto. Es que mira, vamos a regresar a todo el proceso que tú tuviste con relación a Luz. ¿Cuánto creen? Y esto puede aplicarse para el festival, para la Cineteca, para una película, para 2 películas, para el K-pop. Ok. ¿Cuánto crees que cuesta producir un comercial de radio? ¿Cuánto crees que cuesta poner un comercial de radio para la difusión? ¿Cuánto crees que cuesta? No, es que todo eso, por eso. Entonces, pero eso es lo que todo el mundo no estamos dispuestos a entender. La difusión cuesta. ¿Tú crees que 20.000 especies de abejas es una película que está en este festival, que es preciosa? ¿Tú crees que yo no quiero que la vean 12 millones de personas en México? Porque va a ayudar al alma de las personas que la vean. Así, ¿no? El gobierno, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero no es responsabilidad del gobierno. No. ¿Pero qué puede ser? Ahí rápido, me gustaría responderte muy rápido. Lo primero es asumir una culpa personal, una responsabilidad especial sobre la difusión. Ha sido mi culpa como encargado de áreas de marketing de no darle la suficiente difusión a los contenidos generados en México. Pero también es responsabilidad del consumidor buscarlos. Aquí, por ejemplo, está Jorge Báez, Guacarraquea, que tiene un programa de radio donde te da todo el contenido también. Y Robotania. Está Robotania junto a él y hay varias personas aquí, está Campos, creadores de contenido. No estamos buscando otros creadores de contenido. El podcast de Señalash es un podcast extraordinario. Aquí está él, se lo he dicho personalmente de frente. Soy consumidor, ha sido de su podcast, estoy suscrito. Tenemos que tener una responsabilidad compartida en la difusión de contenidos alternativos mexicanos, particularmente mexicanos. Todos los que estamos aquí trabajemos en difundir contenido nacional y aportemos eso que dices tú que falta. Las campañas de marketing son de millones de pesos. Aquí está, atrás de ti está alguien que se encargó del área de distribución en Universal Pictures México y Latinoamérica y se gastaban miles de millones de pesos porque están los presupuestos en dólares en difundir películas. Sí es un asunto económico, sí es un asunto en donde tienes que invertir mucho dinero para que las empresas puedan prosperar y tener un retorno de inversión. No podemos nada más decir que la cultura es para todos y aventemos cultura. Tampoco somos los enemigos porque el cine tiene programas y a mí me buscan y me dicen, oye, nos prestas tal y tal y tal
película para que lo llevemos a los pueblos en los diferentes estados de México, porque tenemos un programa de crear audiencias. Y dije, claro que sí, yo no les cobro nunca nada y tomen todas las películas que quieran, ahí les va, ¿no? Claro que sí. Sí, trabajamos de la mano con INCINE, varios de los distribuidores, y es creo que la responsabilidad de nosotros también para difundir la cultura, para que sea más accesible, pero también, ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien o mal? No sé, ¿no? Tenemos que hacerlo más accesible a todos los rincones de todo México. Mejores memes para que vean contenido cinematográfico mexicano y no nada más veamos películas. Rápidos y Furiosos. Bueno, con esta nota nos vamos a despedir porque se acabó el tiempo. A mí me hubiera encantado que esta discusión pudiera seguir durante 2 horas. No, de verdad, ya mira, ¿por qué no podemos una cita para poder volverla a hacer? Tenemos la secuela y la precuela. Tenemos la secuela, vamos a trabajar nosotros de parte del festival para hacer la secuela de esta discusión. Y yo les agradezco muchísimo a nombre del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. A esta discusión que al final no tiene una respuesta fácil, ¿no? La respuesta principal es que la respuesta no es fácil, que hay muchísimas responsabilidades, corresponsabilidades y también muchísima reflexión. Si algo, yo los invito a que reflexionen con relación a la discusión y en la secuela platicamos más. Vean cine mexicano y paguen por el cine mexicano. Y no más, tienen derecho a la cultura, tienen derecho al ocio, A esta cámara, por favor. 1, 2.